Estamos viendo ya la pantalla, jóvenes. Sí. Muy bien. La clase anterior revisamos el concepto, más bien revisamos el criterio fundamental de recordar que uno de los parámetros más importantes cuando analizamos la dinámica de las estructuras es el periodo fundamental, ¿no? Este varía en función de las normativas de cada país, pero lo importante será que estas ecuaciones usadas para normar los valores máximos permitidos en esta propiedad dinámica se acerquen a la realidad de las estructuras. No podemos usar una ecuación por usar. Los materiales que componen los elementos estructurales, ¿sí? Los agregados, el cemento, provocarán que el hormigón tenga unas características específicas. Los procedimientos constructivos, los procedimientos de análisis y diseño comunes, como por ejemplo, ¿sí? Tanto en elementos estructurales como no estructurales, el típico caso de la mampostería en nuestro país, influye de manera directa en el periodo experimental de las estructuras, por lo que nuestra ecuación que se encuentra actualmente en la NEC debería acercarse al valor experimental medido que se está alcanzando en las estructuras en aplicación de esta norma. ¿Cómo podemos determinar? Vibración forzada, aunque es un ensayo no digamos semidestructivo, pero que puede provocar daño si la estructura presenta patologías importantes. Grabación de sismos, los costos un poco altos, considerando que debemos tener instalados los acelerómetros y no los podemos usar para ninguna otra aplicación, mientras que las vibraciones ambientales son los métodos que nos permiten determinar de manera ágil, rápida, con excelentes resultados dentro de niveles de confianza apropiados y pues con costos razonables. Hablamos un poco de cómo va perdiendo la rigidez, que es directamente proporcional al periodo, ¿sí? Mediante algunas tablas interesantes que vimos. Hablábamos del edificio donde funciona el Instituto Geofísico, en el edificio de la carrera de Civil de la Politécnica Nacional, donde tienen monitoreado y donde se evidencia la pérdida de rigidez. Generalmente se habla más de la frecuencia fundamental. Les decía, en el campo de instrumentación de estructuras, el parámetro que se analiza es la frecuencia fundamental, que no nos hacemos problema, es inverso al periodo. Entonces, una estructura con alto periodo, decimos que es flexible. Una estructura con bajo periodo es más rígida. Lo contrario, cuando analizamos las frecuencias, una frecuencia alta será más rígida. Podemos observar aquí precisamente como en el inicio de las tomas del monitoreo de este edificio, pues es más rígida la estructura. Ante la aplicación de un sismo, se vuelve más flexible, recupera algo su rigidez, pero pues se evidencia la pérdida de rigidez. Frecuencias fundamentales menores, estructuras más flexibles. Muy bien, estábamos tratando sobre los ensayos de vibración ambiental. Los ensayos de vibración ambiental nos sirven para medir precisamente las aceleraciones en el tiempo de una estructura. Este sensor o acelerómetro es colocado en la parte superior de la estructura en función de los rangos de medición de los equipos. Se debe verificar el tiempo de medición, pero con unos 15 minutos en cada sentido, porque vamos a hacer las mediciones en sentido longitudinal y transversal, es suficiente. 15 minutos de grabación, suficiente. Aquí viene la parte interesante de saber realizar el procesamiento de señales. Procesamiento de señales que ustedes van a hacer en su trabajo para que comiencen a tener un poco de experiencia en este campo. ¿Qué es lo que se hace? La adquisición de datos a través de este equipo, ¿sí? El acelerómetro que hemos instalado, parte del equipo de vibración ambiental. Se debe realizar un filtrado de la señal para eliminar posibles ruidos que interfieran en los resultados y que nos puedan dar frecuencias fundamentales que no son las apropiadas. Se realiza un filtrado de la señal. Debemos realizar la famosa transformada de Fourier para poder pasar del dominio del tiempo al dominio de las frecuencias. Esto es lo que vamos a explicar un poco a detalle, para finalmente realizar
un suavizado de esta curva y poder interpretar los valores resultantes. Vamos a hablar sobre la famosa transformada de Fourier, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, antes de hablar de la transformada de Fourier, después de realizar todo este proceso del procesamiento de señales, la adquisición de datos, el filtrado, la transformada de Fourier y el correspondiente suavizado, vamos a obtener este gráfico, un gráfico de las amplitudes en función de las frecuencias, donde la máxima amplitud, ¿sí?, la ordenada mayor de este gráfico, la máxima amplitud, corresponde en abscisas a la frecuencia fundamental de la estructura. La máxima amplitud, es decir, la máxima ordenada de este gráfico del suavizado de Fourier, corresponde en abscisas a la frecuencia fundamental de nuestra estructura, ¿sí? Podemos ver en este gráfico realizado en la mesa de vibración, que ya vamos a hablar sobre la aplicación que podemos realizar, cómo en un mismo modelo, ante la aplicación de diferentes registros sísmicos, estamos dibujando el espectro de Fourier suavizado para un modelo específico y el valor de la máxima amplitud, pues se ha sacado un promedio para verificar los resultados, pero corresponden abscisas a la frecuencia fundamental del modelo, en este caso 5,57. A veces estamos más acostumbrados a hablar en periodos, pues el inverso, el periodo de 0,18 segundos, ¿sí? La transformada de Fourier nos permite pasar del dominio del tiempo, es decir, transformar una señal que se encuentra en el tiempo a el dominio de las frecuencias, y bueno, también realizamos el suavizado para interpretar mejor los resultados. En palabras muy básicas, la transformada de Fourier la podemos ver aquí, es un algoritmo eficiente en el tratamiento de señales, ¿no? Entonces, podemos observar aquí, en este ejemplo, cómo esta frecuencia de 4 hercios, miren, esto es una frecuencia de 4 hercios. Tengo aquí, en este caso, el gráfico en el tiempo de la amplitud, ¿no? De la amplitud. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4 picos de amplitud 1, ¿sí? En un segundo exacto, ¿le ven? 1, 2, 3, 4 picos de amplitud 1 en un segundo. Eso nosotros determinamos como una frecuencia de 4 hercios. Es decir, 4 ciclos en un segundo con una amplitud de 1. En otras palabras, ¿no? 4 ciclos en un segundo de una amplitud de 1. Al realizar la transformada de Fourier, vamos a evidenciar el cambio del dominio del tiempo en la frecuencia, donde el espectro correspondiente sería este. Esta es la misma interpretación de este gráfico, pero en el dominio de las frecuencias. Este algoritmo matemático nos sirve para poder pasar en una representación señal-tiempo de cualquier unidad, en este caso queremos las aceleraciones, a la transformada de Fourier, ¿sí? Esto es un algoritmo muy eficiente, muy básico, que podemos usar para el tratamiento de señales. Gracias a los ensayos de vibraciones ambientales, podríamos hacer muchísimas aplicaciones e investigaciones interesantes para apoyar en el campo de la verificación de la normativa a ver qué está sucediendo. Quien lidera este tipo de investigaciones, pues es la Politécnica Nacional, porque tienen la facilidad de tener los equipos, ¿no? Y es por esa razón que han publicado tesis muy interesantes en este campo. Esta tesis que estamos viendo, de los mismos autores que les mencionaba adelante, de Parra y, a ver, veamos si es que están interesados sobre este tema. Pero ustedes tienen la presentación, aquí está, de Parra y Sarango, le pueden buscar ese trabajo de investigación súper interesante. Ellos realizaron el estudio de la vibración ambiental en 152 edificaciones de hormigón armado en la ciudad de Quito, desde los 2 hasta los 23 pisos, construidos entre 1955 y el 2015. Entre muchas de las conclusiones de este excelente trabajo, podemos observar cómo ha influido el cambio de normativa. ¿Influye o no? Pues cambiar una norma. Podemos observar aquí este gráfico del periodo fundamental en función del año de construcción, ¿sí? Aquí está el
Bueno, un sismo de 5,3 han colocado aquí que ocurrió en 1990. Me interesa aquí este año importante donde se publicó la anterior normativa, el SEC 2000. Y podemos observar claramente que en las construcciones hechas posterior al SEC 2000, que han contado obviamente con estudios, se evidencia que el periodo es menor. ¿Qué significa que el periodo sea menor? Que las estructuras son más rígidas. Se evidencia claramente que la aplicación de esta norma ha favorecido en que las estructuras sean analizadas, diseñadas y construidas teniendo este valor del periodo fundamental más bajo, un periodo que demuestra que las estructuras son más rígidas, ¿no? Y qué interesante verificar el cambio de la normativa. Acá podría hacerse pues con el salto ahora a ver qué pasa, qué sucede. ¿Ha influido? ¿No ha influido? ¿Seguimos teniendo el mismo comportamiento en cuanto a la rigidez de las estructuras? Podría hacerse un análisis similar. Este estudio tiene muchísima información interesante. A los que quieran ampliar este tema de instrumentación de estructuras, les recomiendo buscar. Es muy interesante y muy importante el trabajo que han realizado. Acá tengo otra tesis en la misma Politécnica. Esto no es lo único, ¿no? Hay ecuaciones de determinación del periodo en función de la altura, en función de los años, etcétera. Es muy interesante este trabajo. Pueden ustedes buscarlo. Tengo aquí otro trabajo de titulación de pregrado. Estamos yendo de pregrado, verán. He realizado igual por estudiantes de la Politécnica. En este caso aquí tengo el autor, Dani Chango, donde realiza el estudio de una estructura metálica, realiza el análisis y diseño utilizando un software, ProxySAR 2000, y va realizando la medición de las vibraciones ambientales durante el proceso constructivo y va ajustando su modelo matemático. Es un poco, en resumen, lo que realiza este trabajo de titulación. Podemos ir viendo cómo influye la colocación o no influye la colocación de los acabados en la estructura original y ver cómo se puede calibrar el modelo matemático gracias a estos resultados. Bueno, una coincidencia, pues se realizó una medición, la última medición en el 2015, y bueno, como hubo el sismo de Pedernales, justo se había medido por última vez unas semanas antes de la ocurrencia del sismo. Aquí podemos ver la última medición realizada, tanto en el sentido transversal como longitudinal, y como posterior fue el sismo, se aprovechó para tomar una última medición, evidenciando que el periodo subió ligeramente, ¿no? Bien, subió un poco, ¿no? Habría que calcular el porcentaje, pero subió, demostrando que de alguna manera se perdió algo de rigidez, ¿no? ¿Ven? Como ligeramente sube de la última medida en cuestión de unos pocos meses, se ha dejado que se estabilice la estructura, obviamente, después de la ocurrencia del sismo, para tomar una última medición. También muy interesante este estudio, lo pueden buscar. La tesis también es de la Politécnica, ¿no? Muy bien, pero bueno, nosotros no tenemos ese equipo. No tenemos equipo de vibración ambiental, aunque les contaba que intentamos comprar y ojalá más adelante lo podamos hacer. Sin embargo, en nuestro laboratorio de ensayo de materiales y modelos, contamos con un equipo que es el único en el país, la mesa de vibración. En la segunda parte de la clase voy a subir un video explicativo del funcionamiento de la misma para que ustedes lo puedan observar y complementar la clase el día de hoy. En ese momento voy a hacer una explicación rápida. En el video les pido revisar y tomar nota, ya que habrán preguntas también sobre este equipo. Les pido revisar para que puedan tener mayor claridad. Yo les voy a explicar de manera un poco rápida para que el video les pueda ya quitar cualquier duda. De todas maneras, ustedes también ya van a realizar el trabajo y les va a quedar más claro este tema de instrumentación de estructuras y procesamiento de señales. La mesa de vibración que tenemos en nuestro laboratorio es una mesa biaxial, es decir, permite el movimiento en las dos direcciones. Es una mesa de vibración educacional por el peso que permite, por lo que podemos realizar las modelaciones de estructuras a escala, ¿sí? Consta de un monitor, el amplificador, el cortapicos, la caja de control. También se compró este modelo flexible que nos permite simular masas móviles en partes superiores del pórtico, por ejemplo, el movimiento
de un líquido, que sería una cisterna, una piscina en la parte alta de un edificio, podríamos nosotros modelar con este accesorio adicional que se había comprado, ¿sí? Aquí tenemos una fotografía del equipo para que le puedan ver mejor. Es bidireccional. Sé que hay algunas universidades que tienen mesas de vibraciones pequeñas unidireccionales. La San Francisco hizo una tesis bien interesante a nivel de pregrado, de la elaboración de una mesa de vibración artesanal, es decir, realizada en un trabajo de pregrado por estudiantes, donde, miren jóvenes, solo con esa mesa de vibración artesanal que permite replicar funciones armónicas, es decir, un seno, un coseno, no como la nuestra que permite replicar sismos reales. Aún así, tienen algunos trabajos interesantes, no solo la elaboración de esa mesa artesanal, sino trabajos de utilización de la misma y de repotenciación de la misma. Busquen jóvenes, han hecho trabajos interesantes y nosotros tenemos el equipo a nuestra entera disposición, ¿sí? Bueno, aquí tenemos la mesa de vibración, está esta estructura montada y contamos con 2 acelerómetros que son conectados al equipo, al amplificador, que nos permiten medir las aceleraciones de este modelo. El acelerómetro lo puedo colocar en el último piso. Como tengo 2, puedo colocar hasta 2 acelerómetros de manera simultánea. Aquí hay una fotografía del acelerómetro y en el video van a ver las especificaciones en cuanto a los rangos de apreciación que nos entrega en las aceleraciones que nos entrega este acelerómetro. Bueno, hay jóvenes que se quejan del MATLAB, ¿no? Que por qué les obligan a usar MATLAB, que no les gusta el MATLAB y a la fuerza, pues terminan aprendiendo el MATLAB así no les guste. Jóvenes, el MATLAB en el área de estructuras es un software bastante potente que nos permite trabajar con matrices. El Visual Basic, sé que ese es el que les enseñan en programación, también es importante, pero el MATLAB es un software apropiado para el manejo de matrices. Por algo es laboratorio de matrices, MATLAB, ¿sí? Y tiene múltiples aplicaciones. Por ejemplo, nuestra mesa de vibración trabaja enteramente con subrutinas del MATLAB. Y no solamente eso, ¿sí? No es que solamente el MATLAB. Los que quieran usar este equipo para su trabajo de titulación deben saber que no solamente trabajamos con MATLAB, sino con Simulink. Simulink es una herramienta que se encuentra dentro del MATLAB, que es, bueno, en pocas palabras, pues una herramienta gráfica que nos permite, mediante algoritmos sencillos, programar de manera más fácil. Por hacerles un ejemplo, si vamos a abrir la siguiente clase unos minutos el MATLAB para que le vean el Simulink, pues para no más de plotear una figura, yo tengo que poner una buena subrutina de algunos renglones que diga ploteo, que donde quiero el eje, que donde quiero el otro. Pues aquí con un sencillo icono yo puedo configurar gráficas excelentes. Entonces es un simulador gráfico dentro de MATLAB que me permite programar de manera más sencilla. Nuestra mesa de vibración trabaja con MATLAB Simulink. Por lo tanto, si están interesados, deben saber que deben usar estos softwares, ¿no? Los estudiantes se quejan, yo sé decirles deberían quejarse de que no les enseñan aspectos básicos de MATLAB. Eso sería importante en programación que les dé. Si están viendo ustedes que inclusive nuestra mesa de vibración trabaja con MATLAB Simulink. Ah, bueno, aquí he puesto una captura de pantalla de otro software que vino por Refaul, que solamente yo sé decir didáctico para ver cómo se mueve la mesa, realizado por la empresa que nos vendió este equipo, Quanser, ¿sí? Entonces este otro software ni lo usamos jamás, solamente es para verle cómo se mueve la mesa. Nosotros usamos todas las subrutinas entregadas en MATLAB Simulink. Muy bien. Algo importante de destacar, que igual ya van a ver en el video que hemos preparado, disculpen el video, la calidad o lo que fuera, lo hicimos en plena pandemia, cuando estaba uno de los primeros semestres que dictamos clases, preparamos el video, ya lo hemos de ir mejorando, pero está bastante completo. Una de las cosas importantes que cabe destacar y que se repetirá en el video es las limitaciones del equipo, ¿no? Obviamente, al ser una mesa de vibración artesanal, perdón, mesa de vibración didáctica, no es artesanal, didáctica, tiene ciertas limitaciones, como el peso, ¿no? Va a tener un peso máximo que ustedes escucharán en el video. Pero
hay que entender cuál es la otra restricción importante. Debido a las dimensiones del tablero que conforman la mesa de vibración, nosotros en este equipo podemos simular aceleraciones altas, no importa, sismos de gran magnitud, nosotros podemos replicar sin problema aceleraciones altas, pero los desplazamientos son restringidos. Yo no puedo simular desplazamientos muy grandes, por ejemplo, los que suceden en un sismo por subducción. Por lo tanto, esta mesa de vibración escala los desplazamientos, ¿sí? Pero como la mesa de vibración permite replicar altas aceleraciones y, si bien es cierto, los desplazamientos son importantes, las aceleraciones es uno de los parámetros que más nos interesa, pues nosotros podemos mantener constante la aceleración y escalar el desplazamiento. Mantener constante la aceleración escalando el desplazamiento. Física básica, aceleración constante, desplazamiento escalo. ¿Qué otra variable se ve afectada? Pues el tiempo. El tiempo, ¿sí? Miren este caso, donde, esto sí vamos a hacer la siguiente clase, un pequeño laboratorio abriendo el MATLAB para que vean esto. Voy a poder hacer muchas cosas menos simular la mesa. Hubiese querido ir allá, pero como les contaba, no estoy con COVID, pero estoy resfriada y quiero quedarme en casa. Quería ver si esto por lo menos lo veíamos allá, pero no importa. Le vamos a abrir al MATLAB, vamos a jugar y van a ver ustedes que van a entender mejor lo que estamos explicando. Entonces, igual vamos a ver todas estas gráficas en MATLAB sin problema. Lo que no vamos a poder es simular el equipo, obviamente. Podemos observar aquí que las aceleraciones originales del sismo que quiero replicar en mi mesa de vibración, pues más o menos alcanzan 0,30 veces la gravedad, ¿no? 0,30 veces la gravedad. Pero los desplazamientos son altos, de 25 centímetros más o menos. Estoy observando aquí el mayor valor. El fabricante de este equipo ha recomendado que los desplazamientos máximos solo sean de 5 centímetros por las limitaciones del equipo en cuanto a sus dimensiones. Por lo tanto, yo voy a escalar, en este caso, escalo a 4 centímetros. Es decir, este registro sísmico, que originalmente tiene aceleraciones de hasta 0,35 veces la gravedad y desplazamientos de hasta 25 centímetros, quiero mantener constante la aceleración y, en este caso, escalar el desplazamiento. Tenemos una subrutina propia del equipo que realiza este procedimiento, que también es un escalamiento de sismos, pero con otro concepto, ¿no? Recuerden lo que hablábamos de escalamiento de sismos, que queríamos en cambio escalar las aceleraciones, los SA de los espectros, ¿no? Ahora yo quiero escalar los desplazamientos. Esto nos hace una subrutina que tiene incorporada en toda la programación de nuestra mesa de vibración, donde aquí se muestra el sismo original y acá el sismo que va a replicar la mesa, evidenciándose que las aceleraciones se mantienen constantes. La aceleración de 0,35 veces la gravedad se va a replicar de manera exacta, pero los desplazamientos se encuentran escalados, en este caso que he colocado a 4 centímetros. Por esa razón, el tiempo original de la duración de este sismo, que era de casi 30 segundos, se ha visto reducido, escalado a 17,21 segundos, ¿sí? Entonces, gracias a eso, nosotros podemos replicar aceleraciones iguales a los registros sísmicos, pero con escalamiento de desplazamientos. Hay que entender, si usamos el equipo, esta restricción, esta limitación para tener claros los resultados y los análisis cuando interpretemos los mismos. Entonces, ¿qué es lo que nos entrega la mesa? Este es un pantallazo del Simulink, ¿no? En vez de darme los gráficos como estoy acostumbrado en MATLAB, yo estoy graficando en tiempo real, van a ver ya el video, estoy graficando en tiempo real las aceleraciones registradas por la mesa de vibración en unidades gravedad. ¿Ven? Pero bueno, volviendo al tema de instrumentación de estructuras, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo tengo aquí este modelo, ¿sí? Un modelo de 1, 2, 3, 4 pisos, donde voy a incorporar estos acelerómetros para medir las aceleraciones en alguno de los pisos. Generalmente en el último piso, donde voy a tener un mayor
desplazamiento, una mayor aceleración y me va a permitir interpretar mejor los resultados. Hace ya algunos años, justo antes de la pandemia, ya el 2019 finales, se graduaron unos jóvenes que trabajaron conmigo, donde hicimos el análisis experimental de las vibraciones fundamentales, de las vibraciones ambientales, perdón, para poder encontrar frecuencias fundamentales en modelos a escala, ¿sí? Pues la parte experimental, interesante, sencilla, ya van a ver qué fácil es utilizar este equipo y darle conceptos tan importantes. Determinamos a través de las vibraciones ambientales la frecuencia fundamental en varios modelos, que le hicimos de madera, que le hicimos de un material, que le cambiamos el empotamiento, bueno, variables. Pero como yo les decía a los jóvenes, para mí una de las cosas más importantes de ese trabajo era llegar a generar una subrutina específica y compatible con los rangos de apreciación de nuestro equipo. Nosotros, antes de la elaboración de esta tesis, pues lo que se hacía era sacar los datos del equipo e ir a buscar software que nos esté haciendo el trabajo de las frecuencias fundamentales, ¿no? Todo el procesamiento de señales. Y pues a veces no es tan bueno porque depende de múltiples circunstancias, por ejemplo, de la apreciación de los acelerómetros, de las entradas, en este caso del sismo que estoy replicando. Ah, por cierto, no solamente sismos hemos replicado acelerogramas generados en software de manera exitosa, nos ha ido muy bien. Hemos ido jugando irle conociendo mejor al equipo en estos años y nos ha ido muy bien. Entonces yo a los jóvenes les decía siempre que para mí era igual de fundamental el trabajo de titulación como lo era la generación de esta subrutina. Y trabajamos muchísimo, ¿no? Cuando los estudiantes quieren trabajar, yo digo que me centra las síntesis excelentes. Y dentro de este trabajo, pues logramos entregar al laboratorio esta subrutina, que se trabajó muchísimo. Contamos con la ayuda de un matemático que ya no se encuentra en nuestra facultad, ya se fue a la Facultad de Matemática recién creada, que nos apoyó muchísimo para buscar cuáles eran los parámetros y los factores de mayor incidencia y qué es lo que cuáles algoritmos eran los que mejor nos ayudaba a acoplarnos en función de las propiedades específicas del equipo, ¿no? Nosotros desarrollamos entonces esta pequeña subrutina que ahora está ya como parte de la subrutina que nos vino en la mesa de vibración y que ahora los estudiantes, pues cuando hacemos la práctica demostrativa de vibraciones ambientales, solo damos un clic más y ya está. Antes era medio complicado. Bueno, aquí tenemos toda la subrutina desarrollada por los estudiantes, ¿sí? Lo que me interesa es que entiendan qué hace la subrutina. Aquí tengo todo generado en MATLAB, las aceleraciones registradas por el acelerómetro y entregadas por la subrutina correspondiente, ¿no? Yo tengo un archivo que se guarda en el workspace del MATLAB. Después de generar ya el experimento, bueno, ya van a ver el video que hay que calibrar, que hay que verificar los parámetros, pues el dato de salida es un archivo donde constan las aceleraciones y los tiempos. Si yo grafico eso, tengo este acelerograma, aceleración en función del tiempo. Después de realizar varios ajustes y de comprobar nuestros resultados con algunos software existentes de manera gratuita y algunos que nos permitían licencia de hasta 30 días educacionales, de buscar los software más compatibles con los resultados obtenidos y comparar, pudimos determinar que al utilizar para el filtrado de las señales el filtro de Butterworth, luego realizar la transformada de Fourier en función del algoritmo matemático y utilizar el suavizado de este espectro de Fourier mediante Kono y Omachi, logramos obtener excelentes resultados. Esta subrutina, que se encuentra ya como parte de la programación de la mesa de vibración, emplea entonces para el filtrado de las señales la eliminación del ruido, el filtro de Butterworth, y para el suavizado del espectro de Fourier, el de Kono y Omachi, encontrándose excelentes resultados. Nosotros comparamos con algunos softwares que conseguimos para realizar el procesamiento de señales, encontrando excelentes resultados y dando por válida esta subrutina que utiliza estos parámetros. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes entonces? Van a trabajar un poco
con el filtrado de señales. Si quieren, podrían utilizar esta les he dejado en PDF, o si quieren le pueden también buscar en la tesis de los señores Cepeda y Pojuro, y un poquito le monean, le juegan a ver si les corre. Lo que pasa es que esta lee directo a los datos, tendrían que tal vez verle si le cambian los datos de entrada, porque nosotros les llamamos los datos directamente de la carpeta donde se guarda en el MATLAB, pero sí pueden intentar hacerlo. Pero si no, no hay problema, pueden buscar cualquier software que realice procesamiento de señales para el trabajo que van a hacer, ¿sí? No importa. Generalmente este paquete del... Déjenme ver cómo estamos con el tiempo. A ver, vamos a dejar ahí.